La mayor parte de las tradiciones religiosas y místicas del mundo admiten la existencia de algún tipo de reencarnación. Como advierte el teólogo cristiano John Heck en su interesante libro Death and Eternal Life, todas las religiones del mundo, incluido el mismo cristianismo, creen, de una u otra forma en la reencarnación. Hasta el siglo IV después de Cristo, el cristianismo reconocía la doctrina de la reencarnación, pero, en esa época, y por razones casi estrictamente políticas, fue anatematizada, a pesar de lo cual la mayor parte de los místicos cristianos de la actualidad siguen aceptándola. Obviamente, sin embargo, el hecho de que muchas personas compartan una determinada creencia no constituye ninguna garantía de su autenticidad. Por otra parte, resulta muy difícil seguir sosteniendo la idea de la reencarnación recurriendo a la evidencia que nos proporcionan los recuerdos de vidas pasadas, ya que, en la mayoría de los casos, estos no son más que vestigios de recuerdos subconscientes procedentes de esta vida. Ahora bien, el problema no es tan grave como a primera vista parece. A fin de cuentas, las grandes tradiciones místicas del mundo opinan que no es la mente sino el alma la que transmigra a través de una serie de vidas sucesivas y que ciertas condiciones especiales, como la hipnosis, por ejemplo, facilitan el recuerdo de todas esas vidas. Así pues, es perfectamente comprensible que no podamos demostrar la veracidad de la reencarnación recurriendo al recuerdo de vidas anteriores. Los recuerdos, las ideas, los conceptos concretos, etc., pertenecen a la mente y, por lo tanto, en el momento de la muerte, al igual que sucede con el cuerpo, son trascendidos y no transmigran. Lo que transmigra es el alma y ésta no es un agregado de recuerdos, ideas o creencias. Quizás algunos recuerdos puedan deslizarse furtivamente de tanto en tanto, es posible que esto sea lo que suceda en los casos registrados por el profesor Ian Stevenson y otros, pero esa es la excepción y no la regla. Ahora bien, según afirman la mayor parte de las versiones de la filosofía perenne, el alma tiene dos características distintivas. En primer lugar, es un depósito de las virtudes, o de su carencia, es decir, del karma, tanto del buen karma como del mal karma, y, en segundo lugar, es la fortaleza de la conciencia, la capacidad, denominada también sabiduría, de testimoniar los fenómenos sin identificarnos con ellos ni rechazarlos. La acumulación de estas dos, las virtudes y la sabiduría, constituye el alma, que es lo único que transmigra. Así pues, desde el punto de vista de las principales religiones y ramas de la filosofía perenne, cuando las personas afirman recordar una vida pasada, donde vivieron, lo que hicieron para ganarse la vida, etc., probablemente no están recordando ninguna vida pasada real. Se dice que solo los budas, o tulkus, suelen recordar vidas pasadas, la principal excepción a la regla. Incluso el Dalai Lama ha dicho que no puede recordar sus vidas pasadas, lo que quizás sirva como un recordatorio para aquellos que piensan que sí pueden. Pero si los recuerdos ostensibles de vidas pasadas no son una buena evidencia de la reencarnación, ¿qué otro tipo de evidencia podría haber para apoyar la doctrina? Aquí debemos recordar que la filosofía perenne en general permite tres tipos principales y diferentes de conocimiento y verificación: el conocimiento sensorial o empírico, el conocimiento mental o lógico, y el conocimiento espiritual o contemplativo. La reencarnación no es primordialmente una hipótesis sensorial o mental, no puede ser fácilmente explicada o verificada utilizando datos sensoriales o la deducción lógica. Es una hipótesis espiritual que debe probarse con el ojo de la contemplación, no con el ojo de la carne o el ojo de la mente. Por lo tanto, aunque encontraremos poca evidencia ordinaria que nos convenza de la reencarnación, una vez que aceptemos la contemplación y lleguemos a dominarla, comenzaremos a darnos cuenta de ciertos hechos obvios. Por ejemplo, que la posición del testigo, la posición del alma, comienza a participar de la eternidad, del infinito. Hay una naturaleza intemporal del alma que se hace perfectamente obvia e inconfundible, se comienza realmente a saborear la inmortalidad del alma, a intuir que el alma se encuentra en cierto modo más allá del tiempo, más allá de la historia, más allá de la vida y de la muerte. De esta manera uno se convence gradualmente de que el alma no muere con el cuerpo o la mente, que el alma ha existido antes y volverá a existir. Pero esto por lo general no tiene nada que ver con recuerdos específicos de vidas pasadas. Más bien, es una remembranza de ese aspecto del alma que toca el espíritu y, por tanto, es radicalmente y perfectamente atemporal. De hecho,
desde este ángulo se hace evidente que, como dijo el gran sabio vedántico Sankara, el único transmigrante es el Señor o el Espíritu Absoluto. En última instancia, es la mente de Buda, la única, que aparece como todas estas formas, manifestándose como todas estas apariencias, transmigrando como todas estas almas. En las etapas más profundas de la contemplación se hace bastante palpable esta realización de la eternidad del espíritu como imperecedero e indestructible. Sin embargo, según las enseñanzas perennes, no es meramente el absoluto el que transmigra. Si el alma despierta o se disuelve en el espíritu, entonces ya no transmigra, está liberada o se da cuenta de que, como espíritu, se reencarna en todas partes, como todas las cosas. Pero si el alma no despierta al espíritu, si no está iluminada, entonces se reencarna, llevándose consigo la acumulación de sus virtudes y sabiduría, en vez de los recuerdos específicos de su mente. Y esta cadena de renacimientos continúa hasta que estas dos acumulaciones, las virtudes y la sabiduría, llegan finalmente a un punto crítico, tras el cual el alma se ilumina o se disuelve y libera en el espíritu, terminando así con la transmigración individual. Incluso el budismo, que niega la existencia absoluta del alma, reconoce que el alma tiene una existencia relativa o convencional, y que es esta alma relativa o convencional la que transmigra. Cuando lo absoluto o sunyata es experimentado directamente, la transmigración relativa y el alma separada llega a su fin. Sin embargo, se podría pensar que un budista se opondría a nuestro uso de la palabra alma en este contexto, ya que este término generalmente tiene la connotación de algo indestructible o eterno, una connotación que parece ser incompatible con la idea budista de que el alma solo tiene una existencia relativa y temporal. Para resolver esta aparente contradicción convendrá recurrir a la filosofía perenne. Según la tradición perenne, el alma es, en realidad, indestructible, pero cuando descubre plenamente el espíritu disuelve o trasciende su sensación de separatividad. A partir de entonces el alma sigue constituyendo la individualidad, la expresión concreta de esa persona, pero su ser, su centro, se ha trasladado al espíritu disolviéndose, con ello, la ilusión de separación. Esta doctrina se asemeja mucho más a las enseñanzas primordiales del budismo, el Anuttara Tantra Yoga, o enseñanza superior del Tantra, según la cual en el mismo núcleo del chakra del corazón de cada individuo se asienta lo que técnicamente se denomina la gota o luminosidad indestructible. Según el Vajrayana, es esta gota indestructible que también poseen los Budas lo que transmigra. Esta gota indestructible es la sede del viento, Lung, muy sutil que sustenta a la mente muy sutil, o causal, la mente de la iluminación, nuestra propia esencia espiritual. No existe, por lo tanto, desacuerdo alguno entre el budismo y la filosofía perenne, ya que, como habíamos señalado anteriormente, esta gota indestructible constituye, en realidad, el alma o el continuum, estadios del proceso de la muerte, la disolución de la gran cadena del ser. En términos generales, las distintas ramas de la filosofía perenne coinciden en los diferentes estadios del proceso de la muerte y en las distintas experiencias que acompañan a estos estadios. La muerte es un proceso en el que el individuo experimenta la disolución ascendente desde abajo hacia arriba de la gran cadena del ser. Es decir, al morir, el cuerpo se disuelve en la mente, luego la mente se disuelve en el alma, luego el alma se disuelve en el espíritu, y cada una de estas disoluciones viene marcada por un conjunto específico de acontecimientos. Por ejemplo, el cuerpo que se disuelve en la mente es el proceso real de la muerte física. La mente que se disuelve en el alma se experimenta como una revisión y juicio de la propia vida. El alma que se disuelve en el espíritu es una liberación y trascendencia radicales. Luego el proceso se invierte, por así decirlo, y basándose en las tendencias kármicas acumuladas, del espíritu uno genera un alma, luego del alma una mente, luego de la mente un cuerpo, tras lo cual se olvidan todos los pasos anteriores y uno mismo se encuentra renaciendo en un cuerpo físico. Según los tibetanos, todo el proceso dura alrededor de 49 días. La tradición tibetana contiene la descripción fenomenológica más rica y detallada de los estadios de disolución de la gran cadena durante el proceso de la muerte. Según los tibetanos, las experiencias subjetivas que acompañan a cada uno de los llamados 8 estadios de disolución son conocidas técnicamente como espejismo, apariencia semejante al humo, luciérnaga,
Lámpara de aceite, incremento rojo, oscuridad cercana a la realización y luz clara. Para entender estos términos, necesitamos una versión algo más precisa y detallada de la gran cadena. Así, en lugar de nuestra versión simplificada de cuerpo, mente, alma y espíritu, usaremos una versión ligeramente expandida: materia, sensación, percepción, intención, cognición, psíquico, sutil, causal, o lo inmanifestado sin forma, y espíritu, o lo último. El primer estadio del proceso de la muerte ocurre cuando se disuelve el agregado de la forma, o materia, el nivel más bajo de la gran cadena. Se dice que hay 5 signos externos que acompañan a este proceso. El cuerpo pierde su fuerza física, la visión se vuelve poco clara y borrosa, el cuerpo se vuelve pesado y se siente como si se estuviera hundiendo, la vida se va de los ojos, y la complexión del cuerpo pierde su brillo. El signo interno que acompaña a esos signos externos es la apariencia de espejismo, una especie de débil resplandor, de imagen acuosa como las que aparecen en el desierto en un día caluroso. Técnicamente, se dice que esto ocurre porque el viento, prana, del elemento tierra se disuelve en el canal central y entonces predomina el elemento agua. De ahí el nombre de imagen acuosa o de visión semejante a un espejismo. A continuación se disuelve el segundo agregado, el de la sensación. De nuevo se presentan 5 signos externos característicos: desaparición de las sensaciones corporales agradables y desagradables, interrupción de las sensaciones mentales, los fluidos corporales se secan, la lengua se reseca, por ejemplo. Dejan de percibirse sonidos externos y cesan también los sonidos internos, zumbidos en los oídos, por ejemplo. El signo interno asociado a esta segunda disolución es una especie de neblina, una apariencia semejante al humo. Técnicamente, se dice que esto ocurre porque el elemento agua, que causaba la visión similar a un espejismo, se disuelve en el elemento fuego, de ahí la visión semejante al humo. El tercer estadio consiste en la disolución del tercer nivel, o agregado, la percepción o el discernimiento. Los 5 signos externos que la acompañan son los siguientes: dejan de reconocerse o discernirse los objetos, tampoco se reconocen los amigos ni los familiares, el cuerpo pierde su calor, se enfría, la inspiración se debilita y se hace superficial y dejan de percibirse los olores. El signo interno que acompaña espontáneamente a este estadio se denomina luciérnaga y se describe como la aparición de visiones similares a luciérnagas o destellos que chisporrotean en torno a un fuego. Técnicamente se dice que esto tiene lugar porque el elemento fuego se disuelve y predomina el elemento viento. El cuarto estadio consiste en la disolución del cuarto nivel o agregado, el del impulso, o formaciones intencionales. Los 5 signos externos de esta disolución son: cesa el movimiento, porque no hay impulsos, ya no se pueden recordar las acciones o sus propósitos, la respiración se detiene, la lengua se vuelve gruesa y azul y ya no se puede hablar claramente, y ya no se pueden experimentar los sabores. El signo interno que lo acompaña es una apariencia de lámpara de aceite, descrita como una luz constante, clara y brillante. En este punto podemos empezar a ver similitudes con la experiencia cercana a la muerte, de la que hablaré más adelante. Para comprender el quinto y sucesivos estadios del proceso de disolución, es necesario saber un poco de fisiología tántrica. Según el Vajrayana, todos los estados mentales, ordinario, sutil y muy sutil, o causal, son mantenidos por los correspondientes vientos, o energías, o fuerzas de vida, prana en sánscrito, Errelung en tibetano. Cuando estos vientos se disuelven, sus mentes correspondientes también se disuelven. El quinto estadio es la disolución del quinto nivel o agregado, el de la cognición o la propia conciencia ordinaria. Sin embargo, como dicen las enseñanzas del Vajrayana, hay muchos niveles de conciencia. Estos niveles se dividen en lo que se conoce como la mente ordinaria, la mente sutil y la mente muy sutil, cada una de las cuales se disuelven en orden, produciendo signos y experiencias específicos. Por lo tanto, el quinto estadio es la disolución de la mente ordinaria, junto con el viento que la mantiene. Entonces ya no hay ninguna conceptualización ordinaria, ninguna mente ordinaria. Durante este quinto estadio, después de que la última mente ordinaria se desvanece y la primera mente sutil emerge, se experimenta un estado llamado apariencia blanca.
Se dice que es una luz blanca muy clara y brillante, como una clara noche de otoño brillantemente iluminada por una luna llena reluciente. Sin embargo, para entender la causa de esta apariencia blanca, debemos introducir la noción tibetana de tigle, que significa, aproximadamente, gotas o esencia. Según el Vajrayana, existen 4 gotas, o esencias, especialmente importantes. Una de ellas es la gota blanca, localizada en la coronilla, una gota recibida del Padre y que representa, o realmente es, bodhicitta, la mente iluminada. La segunda, la gota roja, está ubicada en el plexo solar y es recibida de la Madre. También se dice que la gota blanca está relacionada con el semen y la gota roja con la sangre menstrual, pero lo importante es que tanto hombres como mujeres tienen ambas por igual. La tercera gota, denominada la gota indestructible de esta vida, está localizada en el mismo centro del chakra del corazón. Esta gota constituye, por así decirlo, la esencia de esta vida del individuo, el continuum que almacena todas las impresiones y comprensiones de esta vida. Y, dentro de la gota indestructible de esta vida, se halla la cuarta gota, la gota eternamente indestructible, es decir, la gota que perdura para siempre, más allá de esta vida, más allá de la muerte, más allá del proceso de la muerte, más allá del bardo o estado intermedio entre la muerte y el renacimiento, más allá del mismo renacimiento. Esta gota permanece incluso después de la iluminación y es, de hecho, el viento más sutil que sirve de montura o fundamento al ser iluminado. Se dice que hasta los Budas poseen esta gota eternamente indestructible. Por lo tanto, lo que hemos visto hasta ahora es la disolución de todos los vientos ordinarios y las mentes ordinarias asociadas con ellos. Emerge así la primera mente sutil, la de la apariencia blanca, y que monta, consecuentemente, sobre un viento o energía sutil. Ahora bien, se dice que la causa real de esta mente de apariencia blanca es el descenso de la gota blanca, o bodhicitta, desde el centro, chakra, coronario al centro del corazón. Por lo general, se dice que la gota blanca se mantiene en el centro coronario mediante la constricción de los nudos y los vientos de la ignorancia y el aferramiento y agarre del nivel ordinario. Pero, en este estadio del proceso de la muerte, se disuelve la mente ordinaria y se desatan naturalmente los nudos que constriñen el centro coronario y la gota blanca desciende hasta la gota indestructible del centro del corazón y, cuando lo alcanza, aparece espontáneamente la mente de la apariencia blanca. Si estas explicaciones tibetanas del fenómeno parecen demasiado rebuscadas, conviene recordar que la meditación nos proporciona muchas evidencias de la realidad de las diversas experiencias que acontecen durante el proceso de la muerte. Así pues, aunque discrepemos de la verdadera causa del relato tradicional tibetano, las experiencias parecen reales e incontrovertibles. En breve volveremos sobre este punto. Nuestro interés ahora consiste tan solo en describir claramente la versión tibetana como punto de partida. No obstante, tampoco conviene olvidar que, a diferencia de lo que nos ocurre a los occidentales, culturas tradicionales como la tibetana viven constantemente ante la presencia de la muerte, ya que la gente muere en sus hogares, rodeada de su familia y de sus seres queridos. Así pues, los estadios reales del proceso de la muerte han sido observados por ellos miles, o incluso millones, de veces. Y, si a ello añadimos que los tibetanos poseen una visión más que sofisticada de las dimensiones espirituales y de su desarrollo, nos encontraremos ante un riquísimo manantial de conocimiento y sabiduría sobre el proceso real de la muerte y sobre su relación con la dimensión espiritual, con el desarrollo espiritual, con el karma, con el renacimiento, etc. Sería, pues, un disparate que cualquier investigador sensato ignorase la gran abundancia de datos acumulados por esta tradición. Continuamos ahora con nuestra descripción de los estadios del proceso de la muerte. En el estadio sexto se disuelve la mente sutil y su correspondiente viento, apareciendo una mente más sutil denominada incremento rojo, durante el cual se experimenta una luz resplandeciente similar al que nos ofrece un día claro de otoño bañado por la luz del sol. Técnicamente, se dice que esto tiene lugar a consecuencia de la disolución de los vientos ordinarios que sostienen la vida y de la liberación o disolución de todos los nudos y constricciones que rodean el ombligo,
que sostienen a Bodhicitta, la gota roja ubicada en el centro solar, con lo cual la gota roja asciende hasta la gota indestructible ubicada en el centro del corazón y, al alcanzarlo, aparece espontáneamente la mente del incremento rojo. Según se dice, en el séptimo estadio tiene lugar la disolución de la mente sutil, o incremento rojo, y la emergencia de una mente y un viento todavía más sutil, denominado la mente de la oscuridad cercana a la realización, un estado en el que cesa toda conciencia y se disuelve toda manifestación. Además, en este estadio tiene lugar la suspensión de toda la conciencia y energía desarrollada en esta vida. Se dice que esta experiencia es similar a una noche completamente oscura, sin estrellas ni luz. Se la denomina cercana a la iluminación porque está próxima a la realización final, a la clara luz del vacío. En otras palabras, podríamos decir que este estadio puede ser considerado como el más elevado de los estadios sutiles, el más inferior de los estadios causales o la dimensión inmanifestada del espíritu. Técnicamente hablando, se dice que esta oscuridad tiene lugar porque la gota blanca superior y la gota roja inferior se encuentran próximas a la gota indestructible, produciendo entonces el cese de todo tipo de conciencia. No obstante, en el próximo y último estadio, el octavo, la gota blanca continúa su movimiento descendente y la gota roja continúa su movimiento ascendente, liberando, o abriendo, a la gota indestructible. Entonces se dice que tiene lugar un periodo de extraordinaria claridad, de conciencia resplandeciente que se experimenta como un cielo extraordinariamente claro, brillante y radiante, libre de todo tipo de manchas, nubes y obstrucciones. Esta es la clara luz. Ahora bien, se dice que la mente de clara luz no es una mente sutil sino una mente muy sutil que monta, consecuentemente, sobre un viento o energía también muy sutil. Esta mente y energía muy sutil, o mente causal, es, de hecho, la mente y la energía de la gota eternamente indestructible. Es decir, el cuerpo causal, la mente y la energía espiritual última, el Dharmakaya. En este momento, la gota eternamente indestructible se vierte en la gota indestructible de esta vida, cesa toda conciencia y el alma, la gota eternamente indestructible, comienza la experiencia del bardo, la experiencia de los estados intermedios que terminará conduciendo finalmente al renacimiento. Así, la gota blanca continúa su camino descendente y aparece como una gota de semen en el órgano sexual y la gota roja sigue su camino ascendente y aparece como una gota de sangre en las fosas nasales. Solo en ese momento puede decirse que realmente ha tenido lugar la muerte. Deshacerse del cuerpo antes de haber alcanzado ese punto le hace a uno kármicamente culpable de asesinato porque el cuerpo todavía permanece vivo. Estadios del proceso de renacimiento. Hasta ahora hemos hablado de la disolución progresiva de la gran cadena del ser, comenzando desde la base y operando desde ahí hacia arriba. De este modo, la materia, o forma, se disuelve en el cuerpo, o en sensación, luego en percepción, más tarde en impulso, y el cuerpo se disuelve en la mente, primero en la mente ordinaria, luego la mente ordinaria se disuelve en la mente sutil, o dominio del alma, y el alma termina disolviéndose en la esencia causal o espiritual. Ahora bien, a partir de ese momento y según el karma acumulado por esa alma, la acumulación de virtud y de sabiduría que lleve consigo, el proceso puede invertirse. Así pues, la experiencia del bardo atraviesa tres reinos, o estadios básicos, y estos estadios son simplemente los reinos del espíritu, de la mente, del cuerpo y de la materia. El alma, de acuerdo con su virtud y sabiduría, los reconocerá y por tanto permanecerá en las dimensiones superiores, o no los reconocerá, de hecho, huirá de ellos. Y así terminará descendiendo por la gran cadena del ser hasta que se ve obligada a adoptar un cuerpo físico denso y, por tanto, a renacer. En el momento de la muerte real o definitiva, que es lo que hemos llamado la octava etapa del proceso general de la muerte, el alma, o la gota eternamente indestructible, entra en lo que se denomina Chikai Bardo, que no es otra cosa que el espíritu mismo, el Dharmakaya. Como dice el libro tibetano de los muertos, en este momento, el primer destello del bardo de la luz clara de la realidad, que es la mente infalible del Dharmakaya, es experimentada por todos los seres sintientes. Este es el momento en el que la meditación y el trabajo espiritual se vuelven tan importantes. La mayoría de las personas, según el libro tibetano de los muertos, no pueden reconocer este estado por lo que es.
En términos cristianos, no conocen a Dios y por lo tanto no saben cuando Dios les está mirando a la cara. De hecho, en este punto son uno con Dios, entera y totalmente en una identidad suprema con la divinidad. Pero a menos que reconozcan esta identidad, a menos que hayan sido entrenados contemplativamente para reconocer ese estado de unidad divina, en realidad huirán de él, impulsados por sus deseos inferiores y propensiones kármicas. Como dijo W.Y. Evans Wentz, el primer traductor del libro tibetano de los muertos, debido a la falta de familiaridad con este estado, que es un estado estático de no ego, de conciencia, causal, el ser humano promedio carece del poder de funcionar en él. Las propensiones kármicas oscurecen el principio de la conciencia con el pensamiento de la personalidad. Dado ser individualizado, del dualismo, y al perder el equilibrio, el principio de la conciencia se aleja de la luz clara. Así el alma termina contrayéndose y alejándose de la divinidad, del Dharmakaya, del reino causal. De hecho, se dice que el alma realmente escapa de la realización de la vacuidad divina y se desvanece, por así decirlo, hasta despertar en el siguiente dominio inferior, denominado Chonjit Bardo, la dimensión sutil o arquetípica, el Sambhogakaya. Esta experiencia va acompañada de todo tipo de visiones psíquicas y sutiles, visiones de dioses y diosas, dakas y dakinis, de luces, iluminaciones y colores deslumbrantes y casi dolorosos. Pero, una vez más, la mayor parte de las personas no están en condiciones de mantenerse en ese estado ignorando la luz trascendental y la iluminación divina, terminan huyendo de estos fenómenos y se sienten atraídos por las luces inferiores e impuras que también aparecen. Entonces el alma vuelve a contraerse internamente y se aleja de esas visiones divinas, desvaneciéndose de nuevo y despertando en lo que se denomina Sipa Bardo, el reino ordinario reflectante. En este reino el alma tiene una visión de sus futuros padres haciendo el amor y, en buen estilo freudiano, nacerá varón si siente deseo hacia la madre y odio hacia el padre, o nacerá niña si odia a la madre y siente atracción por el padre. Esta es, como dijo el mismo Jung, la primera explicación detallada del complejo de Edipo/Electra, miles de años antes de que Freud lo reformulará. Según se dice, en este estadio el alma, a causa de los celos y la envidia, trata imaginariamente de interponerse entre el padre y la madre para separarlos. Pero lo único que consigue es interponerse literalmente entre ellos, es decir, renacer a través de ellos, con lo que ahora no solo tiene deseos, aversiones, apegos y odios, sino que también dispone de un cuerpo físico, en otras palabras, es un ser humano. Este es el estadio inferior de la gran cadena del ser. A partir de ese momento su crecimiento y desarrollo consistirá en escalar los estadios que ha negado, los estadios de los que ha huido. Su evolución, por decirlo así, constituye el reverso de su caída. Hasta qué punto asciende en la gran cadena del ser determinará cómo maneja el proceso de la muerte y los estados del bardo cuando sea el momento de volver a desechar su cuerpo físico. Interpretación de la experiencia subjetiva de la muerte y el renacimiento. La evidencia contemplativa sugiere claramente que los datos, las experiencias fenomenológicas que acompañan al proceso de la muerte, por ejemplo, la apariencia blanca, el incremento rojo, la oscuridad cercana a la realización, existen y son muy reales. Otra evidencia de su realidad se encuentra en el hecho de que parecen tener referentes ontológicos reales en las dimensiones superiores de la gran cadena del ser. Por ejemplo, las tres experiencias que acabamos de mencionar se refieren respectivamente a lo que he llamado los niveles psíquico, sutil y causal de la conciencia. En mi opinión, los niveles son reales, y por lo tanto las experiencias de esos niveles son reales. Pero esto no significa que las experiencias de los individuos de estos niveles no puedan ser muy diferentes. Por ejemplo, un budista experimentaría probablemente la apariencia blanca como un tipo de vacuidad o experiencia sunyata, mientras que un místico cristiano podría verla en forma de una presencia santa, posiblemente el propio Cristo, o un gran ser de luz. Pero esto es como debería ser. Porque, hasta que se disuelva la gota indestructible de esta vida, las impresiones acumuladas y las creencias reunidas a lo largo de la vida, a lo que hemos llamado la etapa 7, teñirá y moldeará todas las experiencias. Un budista por lo tanto tiende a tener una experiencia budista, un cristiano tendrá una experiencia cristiana, un hindú tendrá una experiencia hindú, y un ateo probablemente estará extremadamente confuso. Todo esto es lo que deberíamos esperar.
Es solo en el estadio 8, en la luz clara vacía, o pura deidad, que las interpretaciones personales y las creencias sutiles son desechadas y adviene una realización directa de la realidad pura, como luz clara. Por lo tanto, la explicación tibetana de los datos no es la única posibilidad a tener en cuenta. Sin embargo, es una entre varias reflexiones o perspectivas muy importantes sobre el proceso de la muerte y el renacimiento, arraigadas en una profunda comprensión de la gran cadena del ser, tanto de ascenso, meditación y muerte, como de descenso, bardo y renacimiento. La experiencia cercana a la muerte y los estadios del proceso de la muerte. El fenómeno más común en los relatos occidentales de la experiencia cercana a la muerte, SM, es la experiencia de pasar por un túnel y luego ver una luz brillante, o encontrarse con un gran ser de luz, un ser que tiene una increíble sabiduría, inteligencia y felicidad. Aquí no tiene importancia la creencia religiosa. Los ateos tienen esta experiencia tan a menudo como los verdaderos creyentes. Este hecho, en sí mismo, tiende a corroborar la idea de que, en el proceso de la muerte, hay una conexión con algunas de las dimensiones más sutiles de la existencia. Desde el punto de vista del modelo tibetano que hemos estado comentando, la luz que se menciona en las SM, dependiendo de su intensidad o claridad, podría ser el nivel de la lámpara de aceite, la apariencia blanca o el incremento rojo. Lo importante es que, en este punto del proceso de la muerte, la mente y el cuerpo ordinarios, o los vientos y energías ordinarios, se han disuelto, y así empiezan a emerger las dimensiones más sutiles de la mente y la energía, que se caracterizan por la brillante iluminación y la claridad mental y sabiduría. Por lo tanto, no es sorprendente que la gente universalmente, independientemente de su creencia, mencione la experiencia de la luz en este momento. Muchas personas que informan sobre las SM creen que la luz que han visto es el espíritu absoluto. Sin embargo, si el modelo tibetano es exacto, entonces lo que la gente ve durante la SM no es exactamente el nivel más alto. Más allá de la apariencia blanca o el incremento rojo está la oscuridad cercana a la realización, luego la luz clara y a continuación los estados del bardo. La experiencia de la luz del nivel sutil es muy agradable, de hecho, increíblemente dichosa. Y el siguiente nivel, el muy sutil o causal, es aún más. En realidad, las personas que han tenido una SM informan que nunca han experimentado nada tan pacífico, tan profundo, tan dichoso. Pero tenemos que tener en cuenta que todas las experiencias hasta este momento están moldeadas por la gota indestructible de esta vida. Por lo tanto, como ya hemos señalado, los cristianos pueden ver a Cristo, los budistas ver a Buda, y así sucesivamente. Todo esto tiene sentido, porque las experiencias de estos reinos están condicionadas por las experiencias de la vida actual. Pero entonces, en el estadio 8, la gota indestructible de esta vida es desechada, junto con todos los recuerdos e impresiones personales y especificidades de esta vida en particular, y la gota eternamente indestructible sale del cuerpo y entra en el estado del bardo. Y entonces comienza el calvario del bardo, una verdadera pesadilla a menos que uno esté muy familiarizado con estos estados a través de la meditación. La experiencia de la muerte y la SM son realmente muy divertidas, en cierto sentido. Todo el mundo informa que, después de superar el terror a la muerte, el proceso es dichoso, pacífico, extraordinario. Pero cuando se completa el ascenso, comienza el descenso, o el bardo, y ahí está el problema. Porque en ese momento, todas las propensiones kármicas, todos los apegos, deseos y miedos aparecen justo delante de los ojos, por así decirlo, como en un sueño, porque el bardo es una dimensión puramente mental o sutil, como un sueño, donde todo lo que uno piensa inmediatamente aparece como una realidad. Por lo tanto, no se oye hablar de este inconveniente en el proceso de la muerte por parte de la gente que tiene una SM. Solo están experimentando las primeras etapas de todo el proceso. Sin embargo, su testimonio es una prueba poderosa de que este proceso realmente se produce. Todo encaja con una precisión bastante notable. Además, no es posible explicar su testimonio afirmando que todos ellos han estudiado budismo tibetano, de hecho, la mayoría ni siquiera han oído hablar de ello. Pero tienen experiencias esencialmente similares a las de los tibetanos porque estas experiencias reflejan la realidad universal y transcultural de la gran cadena del ser. La meditación como ensayo para la muerte. ¿Dónde encaja la meditación en todo esto?
Toda forma de meditación es, esencialmente, una forma de trascendencia del ego, una muerte del ego. En este sentido, cualquier forma de meditación constituye un remedio de la muerte, una muerte del ego. Después de haber testimoniado exhaustivamente la mente y el cuerpo, la meditación permite superarlos, trascenderlos, morir en ellos, morir en el ego y despertar luego como alma sutil o incluso como espíritu. Y esto se experimenta en verdad como una muerte, por ello precisamente el Zen la denomina la gran muerte. Puede tratarse de una experiencia muy sencilla, de una trascendencia pacífica del dualismo sujeto-objeto o de una experiencia aterradora, porque, en realidad, se trata de una especie de muerte, pero sea pacífica o dramática, rápida o lenta, la sensación de identidad separada muere o se disuelve y uno se adentra en una identidad previa y superior en y como espíritu universal. Pero la meditación también puede constituir un ensayo de la muerte real. Según el Zen, si mueres antes de morir, cuando mueras no morirás. Algunos sistemas de meditación, en particular el Sikh, los santos Radhaswami y el Tantra, hindú y budista, abundan en meditaciones muy precisas que imitan o inducen, con gran precisión, los distintos estadios del proceso de la muerte, entre los cuales cabe destacar la detención de la respiración, el enfriamiento del cuerpo, la lentificación e incluso, en ocasiones, el cese del latido cardíaco, etc. De esta manera, gracias a la meditación la muerte real ya no nos cogerá por sorpresa y podremos movernos con mayor facilidad en los estadios de conciencia intermedios que aparecen después de la muerte, los bardos, o aumentar así nuestra iluminación. Este tipo de meditación tiene por objeto capacitarnos para reconocer el dominio del espíritu de tal modo que, cuando el cuerpo, la meme y el alma se disuelvan durante el proceso real de la muerte, no nos resulte difícil reconocer al espíritu, o dharmakaya, y, en lugar de escapar de él y acabar cayendo de nuevo en el samsara, en la ilusión de ser un alma, una mente o un cuerpo separado, ser capaces de morar en el espíritu, o, si así lo decidimos, de reencarnarnos voluntariamente en un cuerpo como bodhisattva. Este tipo de meditación que imita a la muerte no es, en modo alguno, peligrosa ya que, en ella, el cuerpo no muere realmente ni tampoco atraviesa, en realidad, los estadios concretos del proceso de la muerte. En este sentido, este tipo de meditación se asemeja al ejercicio de retener la respiración para ver lo que sucede, un ejercicio en el que, en realidad, uno nunca deja de respirar del todo. No obstante, algunos de los estados inducidos mediante este tipo de meditación constituyen verdaderos simulacros de la muerte real. El latido cardíaco, por ejemplo, puede interrumpirse realmente durante un largo periodo de tiempo y lo mismo ocurre con la respiración. Por ello es posible decir, por ejemplo, que los vientos han entrado y permanecen en el canal central, porque con esta imitación, aunque solo sea temporal, de la muerte, se disuelven los mismos vientos que se disuelven durante la muerte real. Se trata, pues, en diversos sentidos, de una imitación muy concreta y muy real. Pero, ¿de qué modo se relaciona la meditación con los distintos vientos o energías descritos en el Tantra? La idea central de todo Tantra, sea hindú, budista, gnóstico o sikh, es que cada estado mental, cada estado de conciencia, en otras palabras, cada nivel de la gran cadena del ser, es sostenido por una energía, o prana, un viento concreto. Ya hemos visto la versión tibetana de esta doctrina. Así pues, cuando se disuelve un determinado viento, también se disuelve la mente sostenida por él. Por consiguiente, cuando trascendemos estos vientos, o energías, también podemos trascender las mentes que las cabalgan. Este es el contexto general sobre el que se asienta el concepto de pranayama, control de la respiración o control de los vientos. Dado que la mente cabalga al viento, el viento tiende a acumularse ahí donde se ponga la mente. Así, por ejemplo, cuando un meditador se concentra muy intensamente en el chakra coronario, el viento, o la energía, tenderá a acumularse y a disolverse ahí. Esto significa que la mente, en cualquiera de los niveles, controla, en cierto modo, el viento asociado a ella. Por consiguiente, el entrenamiento y la concentración mental puede enseñarnos a acumular los vientos, o energías, en determinados lugares, y luego disolverlos ahí. Y se dice que esa disolución es el mismo tipo de proceso que ocurre en la muerte. De modo que uno experimenta de una manera muy concreta lo que sucede cuando todos los vientos se disuelven al morir,
comenzando por los vientos ordinarios y luego continuando con la disolución de los vientos sutiles, abandonando el viento muy sutil o causal y la mente de luz clara que lo monta. Al inducir estas experiencias del proceso de la muerte de forma voluntaria, entonces, cuando llega la muerte real, sabemos exactamente lo que van a producir la disolución de los vientos. Este tipo de práctica también nos da la capacidad de prolongar cada estado, particularmente los estados más sutiles, tales como los de la apariencia blanca, el incremento rojo, la oscuridad cercana a la realización y la luz clara, porque más o menos ya los hemos dominado. Entonces, en el punto final de la muerte, lo que hemos llamado la octava etapa, cuando entramos en el Chikai Bardo, el Dharmakaya, podemos permanecer ahí si así lo deseamos. Ese estado de claridad es muy claro y evidente y fácil de reconocer, porque lo hemos visto muchas veces en la meditación y en la mente del gurú, por lo tanto, nos aferramos a él y así nos liberamos de la necesidad del renacimiento. Sin embargo, uno podría elegir seguir renaciendo en un cuerpo físico para ayudar a otros a alcanzar esta comprensión y libertad, al igual que en un sueño lúcido podemos controlar conscientemente lo que aparece. Una técnica común para reunir y disolver los vientos en un punto particular del cuerpo es concentrarse en la gota roja ubicada en el plexo solar, la fuente de lo que se conoce como el fuego tummo interior. Simplemente nos concentramos en ese objeto, visualizándolo como una gota roja ardiente, del tamaño de un pequeño guisante, hasta donde uno pueda permanecer concentrado sin interrumpir la atención durante 30 o 40 minutos más o menos. En ese punto, las energías del cuerpo estarán tan concentradas en esa área que la respiración disminuirá y se volverá muy suave, casi imperceptible. Todos los vientos o energías del cuerpo están siendo retirados de su labor ordinaria y se concentran ahí. Por lo tanto, la disolución y retirada de estos vientos es muy similar a lo que ocurre en la muerte real. Así que si continuamos concentrados en la meditación, se dice que comenzaremos a experimentar todos los signos del proceso de la muerte, en orden, incluyendo la apariencia de espejismo, la apariencia de humo, la apariencia de luciérnagas y la apariencia de la lámpara de aceite. En este punto, cuando los vientos o las energías del cuerpo comienzan a reunirse y disolverse en el corazón, como en la muerte real, experimentaremos los niveles de la mente sutil, la mente de la apariencia blanca, luego el incremento rojo, y luego la oscuridad cercana a la realización. Entonces, a través del poder de nuestra meditación y las bendiciones espirituales, todos los vientos o energías finalmente se disolverán en la gota indestructible en el corazón y experimentaremos el vacío de luz clara, la dimensión espiritual y realización final. En resumen, este tipo de meditación es una imitación perfecta del proceso de la muerte. Y nuevamente, lo esencial es que al familiarizarnos con la luz clara, al desarrollar la sabiduría y la virtud meditativa, entonces después de la muerte real podemos permanecer en la luz clara y así reconocer la liberación final. Este tipo de meditación es obviamente un intenso calvario, casi gimnástico en sus demandas. No toda meditación es tan exigente, ni es este el único camino contemplativo que puede atravesar todos los niveles superiores del desarrollo espiritual, pero la importancia del tipo de meditación Anuttara Tantra, que acabo de describir, es la increíblemente rica descripción fenomenológica que ofrece de un camino contemplativo global que utiliza tanto la conciencia de la mente como las energías del cuerpo para sondear las profundidades del espíritu humano. La mayor parte de los caminos meditativos siguen un proceso de desarrollo general y global muy parecido. Primero se emerge por encima del ego ordinario, lo que se experimenta como una liberación de los límites de la sensación de identidad separada y de su sufrimiento obsesivo. Esta liberación inicial puede, dependiendo del camino y la persona considerados, ser experimentada como una especie de conciencia cósmica o misticismo natural, como el despertar inicial de la energía de Kundalini más allá del reino convencional, como el despertar de poderes paranormales o como una experiencia interna de luminosidad beatífica, por nombrar solo unas pocas experiencias muy frecuentes. En el caso de que la conciencia siga avanzando y adentrándose en los dominios sutil y causal, todas esas experiencias se intensifican hasta acabar disolviéndose o reduciéndose en la no forma pura, en lo no manifestado causal, en la vacuidad anterior a toda forma, en el silencio previo a todos los sonidos, en el abismo anterior a todo ser, en la divinidad anterior a Dios.
El alma regresa al espíritu y se libera en el infinito sin forma, en la eternidad atemporal, en la absorción sin manifestar, en la vacuidad radiante. La conciencia mora entonces como el testigo inmóvil, el espejo mente sin forma, reflejando de forma ecuánime todo cuanto emerge, completamente indiferente al despliegue de sus propias formas, completamente silenciosa frente a sus propios sonidos, completamente desidentificada de las formas de su propio devenir. Entonces es cuando, en el misterio final, el testigo muere en todo aquello que testimonia, se comprende que la vacuidad no es más que forma. El espejo de la mente y sus reflejos son no dos y la conciencia despierta como la totalidad del mundo. El sonido de la cascada en un horizonte distante, la imagen de una suave neblina así como el estruendo del relámpago en medio de una tormenta nocturna lo dicen entonces, de algún modo, todo. El sujeto y el objeto, lo humano y lo divino, el interior y el exterior, por nombrar solo unos pocos, son única y simplemente un solo sabor.